esto está en un contexto mundial, digamos, no es un fenómeno único y exclusivo de este país. Es cosa que tú veas lo que ha pasado en Estados Unidos en estos últimos años, lo que pasó en Brasil, lo que pasó, ¿no es cierto?, en Hungría, en muchos países, lo que está sucediendo ya en Alemania, Italia, etcétera. Derechas más extremas, ¿no es cierto?, han ido absorbiendo a lo que antiguamente eran las derechas más tradicionales, ¿no es cierto?, más conservadoras. Nos encontramos en un momento crucial. El calendario marca el 5 de diciembre de 2025 y la próxima semana es la gran definición política de nuestro país. Tras una intensa primera vuelta el pasado domingo 16 de noviembre, Chile se prepara para volver a las urnas el próximo domingo 14 de diciembre. A continuación, analizaremos en profundidad cómo se están rearmando los tableros políticos. Por un lado, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha tomado el rol de personificar la oposición y por el otro, la abanderada del oficialismo, Janet Jara, busca retener el gobierno para la coalición de izquierda. ¿Quiénes han llegado a sus comandos? ¿Qué dicen las encuestas más recientes? ¿Y cuáles son las noticias que han marcado la agenda en estos últimos días? Acompáñenos en este recorrido neutral y veraz por la actualidad presidencial. Para entender dónde estamos situados, debemos mirar lo que ocurrió hace apenas 2 semanas. Según los datos consolidados del Servicio Electoral, el CERVEL, la primera vuelta del 16 de noviembre dejó un escenario polarizado, pero con definiciones claras. José Antonio Kast logró consolidar el voto de la oposición, superando el umbral del 23% y capitalizando el descontento en temas de seguridad. En la vereda opuesta, Janet Jara, ex ministra del Trabajo y carta del Pacto Unidad por Chile, logró aglutinar el voto oficialista, desplazando a otras alternativas de izquierda y asegurando su paso al balotaje con un 26% de los escrutinios, siendo la ganadora en primera vuelta. No es la intención dominante a nivel país evitar que esto se vaya hacia los extremos. O sea, tenemos candidatos de los extremos que son los que pasan a segunda vuelta y además en el caso de la derecha tenemos una votación no poco despreciable que obtuvo el candidato Kaiser y también tenemos una votación muy importante que obtuvo Parisi, que es un sujeto cuya matriz de votantes yo no tengo ninguna duda que mayoritariamente es gente de la derecha o cercana a la derecha. Fue una jornada que también dejó en el camino a figuras relevantes. La candidata de la coalición Chile Grande y Unido, Evelyn Matei, y el postulante del partido de la gente, Franco Parisi. No lograron pasar a la papeleta final, aunque sus votantes son ahora el botín más codiciado por ambos comandos. La gran pregunta de estos días ha sido, ¿hacia dónde se irán esos votos? No tenemos cómo saber eso, así como tampoco ninguna empresa de encuestas ni siquiera se acercó a la votación que tuvo Parisi. Lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, es que es el votante de Parisi, según las caracterizaciones que se han hecho en las últimas semanas, es un personaje que actúa básicamente movilizado por la sensación, ¿no?, de que está siendo estafado, de que está siendo abusado, la sensación de que le impiden que triunfe, ¿no es cierto?, que es objeto de discriminaciones de distintos puntos, entre otros, por muchos de ellos el hecho de no vivir en Santiago. Hay fenómenos ahí que son muy llamativos y que tienen que ver justamente con la votación. La mayor cantidad de votación que obtuvo Parisi estuvo fuera de Santiago, obtuvo una votación importante, pero sabemos, ¿no es cierto?, que sobre todo en el norte grande tuvo votaciones muy importantes, también en el sur, ¿verdad? En Concepción, por ejemplo, en el Biobío, la segunda mayor votación presidencial después de Kast fue Parisi. Y son fenómenos muy llamativos en una zona que tradicionalmente se ha considerado de izquierda. Ahora bien, cómo se vayan a comportar esos votantes, la verdad es que no lo sabemos, pero objetivamente, de nuevo, si nos vamos a las matemáticas, no importa mucho, ¿no? Porque si tú sumas la votación de los candidatos de la derecha en la primera vuelta, todos esos partidos, incluyendo otros partidos que parecían estar en duda, como demócratas, amarillos, ¿no? Todos ellos han anunciado su apoyo a Kast. Por lo tanto, Kast tiene un piso de más de 50% de votos. Lo que hagan o no hagan los votantes de Parisi, la verdad es que es bastante indiferente. Pero yo tiendo a pensar que la mayoría de ellos va a votar por Kast. No creo que haya... Me imagino que va a haber un porcentaje importante de personas que van a anular, pero presumo que va a haber una votación importante hacia Kast. La matemática electoral es compleja.
Mientras Kast busca sumar a la derecha tradicional y al centro liberal desencantado, Jara intenta reactivar al votante joven y a los sectores populares que, según los análisis, tuvieron una participación menor en la primera vuelta en comparación al 2021. Partidos de Chile Vamos y sobre todo el partido hegemónico de Chile Vamos, que es la UDI, siempre fue considerado como el partido de más hacia la derecha de este país, y hoy día, ¿cierto?, producto de la aparición de estas derechas tan extremas, se fue moviendo hacia el centro, una cosa bien insólita. Ya desapareció esa moderación. Los partidos de centro, las grandes alianzas de centro que existían en este país, la Concertación y, ¿no es cierto?, Chile Vamos, ya en definitiva no existen. En política, la segunda vuelta es una elección completamente nueva, y eso se nota en los fichajes, los cuales vamos a revisarlos y cómo se han reestructurado los equipos en los últimos días. En el comando de José Antonio Kast, la noticia más relevante de la última semana ha sido la incorporación oficial de Evelyn Matei. Tras días de incertidumbre, la ex candidata de la UDI visitó el comando republicano para entregar su respaldo explícito. Según reportaron medios nacionales, Matei hizo un llamado a la unidad del sector para garantizar la gobernabilidad y la seguridad. Este gesto es clave para Kast, ya que busca asegurar el voto de la derecha tradicional, que en primera vuelta pudo haber estado dividida. Además, se han sumado figuras técnicas del mundo económico liberal para moderar el discurso y atraer al centro. Y no solo eso, el candidato republicano ha tenido encuentros con el expresidente Frei, una emblemática figura de la ex-concertación, junto con recibir el apoyo de Demócratas, partido de la coalición política Chile Grande y Unido más cercano al centro político y encabezado por Jimena Rincón. Por su parte, en el oficialismo, Janet Jara ha movido sus piezas buscando ampliar su base más allá del Partido Comunista y el Frente Amplio. Se ha confirmado la integración de figuras históricas de la centroizquierda. Reportes de Radio Universidad de Chile destacan la participación estratégica de personajes como Ricardo Solari y el senador Daniel Núñez en la coordinación política, buscando dar una señal de transversalidad. Jara ha enfocado su discurso de segunda vuelta en la protección de los derechos sociales y laborales, intentando convocar a la democracia cristiana, al partido de la gente y a los votantes indecisos bajo el lema de pueblo versus élite, junto con garantizar la defensa de las reformas logradas en el gobierno de Boric y una irrestricta defensa de los derechos sociales. Pero, ¿qué dicen los números hasta hoy? Aunque las encuestas son una fotografía del momento y no una predicción infalible, marcan el pulso de la calle. Las últimas mediciones publicadas antes de la veda de encuestas, que entra en vigor en pocos días, muestran una ventaja para la oposición. Según la encuesta Cadem publicada por Ex Ante a finales de noviembre, José Antonio Kast lideraría la intención de voto con un 58%, frente al 42% de Janet Jara, considerando los votos válidamente emitidos. La época en que vivimos, y esa época se llama época de la posverdad. La posverdad no es como dice la gente, una mentirijilla, como dicen los Simpsons, ¿no? O sea, la posverdad es una época, está asignada, ¿no es cierto?, por el hecho de que las ideas objetivas ya no importan tanto como si importan las emociones y las creencias y los prejuicios. Es tan sencillo como eso. La posibilidad de que una discusión lógica, ¿no es cierto?, donde se expongan argumentos, termine cambiando la opinión de personas que están viendo la televisión y termine convenciendo, persuadiendo a esas personas en base a estos argumentos, es casi inexistente hoy día. Y eso es un fenómeno que se ha visto acrecentado gracias, sobre todo, ¿no es cierto?, a los social media, las redes sociales, ¿no?, que a través de estos algoritmos que te van ofreciendo solamente lo que te gusta y que van descartando aquello que no nos gusta, van creando burbujas de contenido, van creando un fenómeno que un investigador chileno que se llama Claudio Huepe definió como homofilia. La gente tiende a pensar hoy día que todo lo que ve en su feed de Facebook, de Instagram, de TikTok, de lo que sea, ¿no es cierto?, es lo que todos piensan, porque se va aislando del pensamiento contradictorio y no va entendiendo qué es lo que están pensando los demás. Y eso es tremendamente peligroso y eso es tremendamente grave. Y esa es la situación donde estamos viviendo hoy día, pero no somos los únicos. Es una situación que se vive en prácticamente todo el mundo. Conozcamos que el candidato Kast no ha caído en eso, pero sí vemos, ¿no es cierto?, en su entorno
a mucha gente que está todo el día insultando, que está denostando a los periodistas, que está denostando a los medios, que está anunciando conspiraciones y cosas de ese tipo, que es un modus operandi, llamémoslo así, que es constante y que es efectivamente lo que hemos visto con mucha evidencia en estos últimos años en Estados Unidos. Los analistas sugieren que la brecha se explica principalmente por la agenda de seguridad y el control migratorio, temas que han dominado el debate público. Sin embargo, el comando de Jara desestima estas cifras, recordando que en elecciones anteriores las encuestas subrepresentaron el voto de izquierda en segunda vuelta, apostando a una movilización masiva en los distritos urbanos populares. En cuanto a las noticias del día a día, la atención se ha centrado en los debates temáticos. Recientemente hubo un fuerte cruce de declaraciones respecto a la continuidad del sistema de admisión escolar y la reforma de pensiones. Mientras Kast propone una revisión profunda del Estado y reducción del gasto público, Jara ha denunciado que estas medidas implicarán recortes en beneficios sociales. Además, ha existido polémica por la decisión del candidato de la oposición en no participar de debates o foros de conversación. Esto ha implicado la cancelación de emblemáticos programas como Las dos caras de la moneda, conducido por Don Francisco y con un enfoque humano hacia la figura de los dos candidatos. Este elemento generó la negativa del equipo de Kast, argumentando que le podría desfavorecer en la opinión pública. Quedan solo días para las elecciones. Los comandos están desplegados en terreno y también han hecho presencia aquí, en San Vicente, buscando convencer a ese porcentaje de la población que aún no decide su voto o que evalúa no asistir a las urnas. Yo trabajo en un medio de comunicación que está en Santiago, interactúo mucho con la capital, digamos, ¿no es cierto?, por motivos de trabajo desde siempre, y la verdad es que en Santiago importa bien poco lo que pase fuera de Santiago. Digamos. El país, la mayoría de los habitantes de Santiago sacaba en Lampa por el norte y saca en Buin, digamos, y de ahí lo demás, ¿no es cierto?, es toda una zona de indefinición. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que yo creo que es muy difícil que vaya a haber cambios sustantivos en cualquier ámbito, ¿no? Y eso se explica no solamente porque las personas que toman decisiones o que viven en Santiago sean personas pérfidas que no quieran nada con los que no viven en Santiago, sino por una cuestión lógica. Entonces tienes la mayor concentración de población del país está ahí, tienes 8 millones, quizás más ya, ¿no?, de personas que están viviendo en una metrópolis que cada día está más desordenada en términos territoriales, ¿no? La verdad es que hay zonas de ella que están muy bien estructuradas en términos de infraestructura. Y por lo tanto yo la verdad es que no creo que tenga que ver ni con cuestiones académicas, ni con cuestiones de ningún tipo que no sean básicamente decisiones políticas, ¿no? O sea, si tú mañana tienes un polo de población de 5 millones de personas, no tengas ninguna duda que ese pueblo de población de 5 millones de personas va a ser sumamente beneficiado en términos de obras públicas, de infraestructura o cosas de ese tipo, porque es un bolsón de votos gigante. Hace algunos días, nuestro edil comunal se reunió con el candidato Kast y los diputados electos del Distrito 16, Ricardo Neumann y Sebastián Cristofanini. Si bien Janet Jara ganó en nuestra comuna con una estrecha diferencia de tan solo 12 votos por sobre Kast, no se ha demostrado grandes convocatorias para mostrarle apoyo a la candidata oficialista, exceptuando las pancartas distribuidas por avenidas de la ciudad. En estos procesos cívicos, siempre lo más importante es informarse, revisar los programas de gobierno que están disponibles en selver.cl y cumplir con los deberes de un ciudadano. Recuerden que la segunda vuelta define quién gobernará Chile por los próximos 4 años desde marzo de 2026. En TVO San Vicente seguiremos monitoreando el minuto a minuto de esta recta final con rumbo al Palacio de la Moneda.